En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vamos a comenzar, aunque quizá la exposición de esta tarde va a ser pues más breve, con el análisis de los 4 textos del Evangelio, del Nuevo Testamento, sobre la institución de la Eucaristía. Como ya hemos ido explicando o adelantando otros días, estos textos son 4. Están presentes en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y hay un 4º texto que no está en el Evangelio de San Juan, como uno podría a lo mejor pensar, sino en la primera carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 11. Y en el esquema, pues ahí tenéis los 4 textos que vamos a comenzar hoy a analizar. Primero vamos a hacer una pequeña comparación de los 4, que presentan diferencias y similitudes según distintas condiciones, que va a ser hoy lo que nos va a ocupar y que será más breve y sencillo. Luego entraremos a un estudio de cuál es la fórmula más primitiva de todas, de las palabras de la institución de la Eucaristía, de las que aparecen en los relatos. Y por último, esta parte segunda será más extensa, la tercera también pues más extensa. Ambas nos llevarán más días. Pues la tercera, etapa será analizar el significado de las palabras de Cristo en la institución de la Eucaristía. Bien, hoy brevemente solo de pronto como una presentación. Se puede hacer como un estudio comparativo de los 4 textos y ahí podéis ver, si uno los lee detenidamente, por eso yo ahí os los pongo para de un vistazo poder hacer una lectura comparativa, cómo hay una semejanza por un lado entre Marcos y Mateo, que son los textos que os pongo arriba, y por otro lado también hay una semejanza entre sí entre los otros 2 textos, el de Lucas y el de San Pablo. Son 2 tradiciones diferentes que tuvieron lugar en ambientes diversos. En Antioquía, la tradición escrita de San Pablo y de San Lucas, y en Jerusalén la de Mateo y Marcos, respectivamente. Y por ello, pues digamos que hay una similitud 2 a 2, conforme al origen o a la tradición en la que tienen lugar la redacción de estos textos. Unos en Antioquía, en el ambiente de la evangelización de San Pablo, y otros, los de Mateo y Marcos, en Jerusalén, en la comunidad del origen. Las 2 tradiciones, como podéis ver si veis los 4 textos y los veis despacito, pues os dais cuenta enseguida de que tienen un estilo muy breve y muy corto, es decir, como muy parco en palabras. Se describe la institución de la Eucaristía de una manera muy directa y muy clara y sin detalles, sin detenerse a explicar con más detalle las cosas. ¿Por qué es esto? Pues dicen los estudiosos de la Escritura que se trata de versiones de textos de uso para la liturgia, es decir, la liturgia antigua de los primeros cristianos, que emplearían estos textos cuando celebraban la fracción del pan. Entonces, gracias a que para el uso de la liturgia estos textos quedan como fijados, establecidos de una manera muy concreta, pues gracias a eso se han mantenido las palabras de Cristo fielmente en su núcleo fundamental, porque sí que es cierto que en los 4 textos las palabras de Cristo tienen ciertas diferencias que ahora veremos, pero en su núcleo fundamental se han mantenido fielmente hasta llegar a nosotros hoy, que también las pronunciamos en la liturgia, en la misa, ¿no? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este carácter litúrgico de los textos, o sea, eso de que seguramente son textos, versiones para utilizarlas en la liturgia, se puede ver, por ejemplo, en el texto de Marcos, que tenéis delante, aunque tengo que hacer referencia a unos versículos que no tenéis ahí, en la hoja. ¿Por qué? Pues porque el versículo 22, con el que comienza el texto, mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, ¿no? Ese versículo es paralelo al versículo 18, que viene justo antes en el texto, y no se alude al Cordero Pascual,
ni a los preparativos para la cena de Pascua y del Cordero que aparecían previamente en los versículos del 12 al 16. Se ha, digamos, quitado todo lo que se refería propiamente a la cena pascual hebrea, que también hemos estado estudiando, y se ha reducido a lo esencial. Es como, digamos, ¿qué es lo lapidario? ¿Qué es lo nuclear? ¿Qué es lo que verdaderamente importa que quede fijado? Esto, lo que aparece en el texto. Puramente aquello a lo que se ha ceñido el redactor, el autor. Reduciendo a lo esencial, por tanto, que no pretende darnos todo lo que Cristo dijo e hizo en la última cena, sino los gestos fundamentales. Bien, ahora vamos a ver, y enumeramos sencillamente hoy, una serie de variantes que se dan entre ambas versiones. Podemos para ello ir mirando los textos. Hemos comentado, nos quedamos hoy por tanto con estas tres cosas. Los textos son paralelos 2 a 2, Mateo, Marcos por un lado, la tradición de Jerusalén, Lucas y San Pablo por otro, la tradición de Antioquía. Lo segundo son tradiciones o escritos breves para el uso en la liturgia, que por tanto se han ceñido en fijar aquello que era verdaderamente importante para la celebración de la liturgia. Y lo tercero, ahora explico pues varias diferencias entre ambas versiones. Primero, si miramos los textos que tenéis en la hoja abajo, que son los de Lucas y San Pablo, veis que ambos precisan que Jesús consagró el vino después de haber cenado. Y si miramos arriba a Marcos y Mateo, en cambio ellos dicen que Jesús instituyó la Eucaristía mientras comían, sin decir más. Y aquí hay una diferencia. Otra diferencia importante. En los textos de Lucas y de Pablo, en la bendición del pan, utilizan la fórmula habiendo dado gracias, ¿no?, en vez de la fórmula habiendo bendecido, como dicen Marcos y Mateo. Las palabras son distintas. Habiendo dado gracias, dice San Pablo, y dice también San Lucas. Por su parte, Marcos y Mateo dicen habiendo bendecido. Otra diferencia que encontramos es que Marcos y Mateo utilizan, como veis siempre las diferencias se dan, pero aquellos dos textos que pertenecen a la misma tradición entre sí son muy parecidos, y la diferencia se da con respecto a los otros dos. Marcos y Mateo utilizan la fórmula esto es mi cuerpo, sin ningún añadido, mientras que Pablo, en su texto en la carta a los Corintios, añade esto es mi cuerpo que es dado por vosotros, y Lucas que por vosotros es entregado. Podemos verlo en los textos que tenéis en la hoja. La diferencia más notable, sin embargo, una cuarta diferencia es la siguiente, la más clara. Cuando se trata de la consagración del cáliz, Marcos y Mateo ponen la sangre como predicado de la frase. Esta es la sangre de la alianza que se derrama por los muchos, dicen Marcos y Mateo. Mientras que San Pablo y San Lucas colocan como predicado no la sangre, sino la alianza. Y la sangre solamente la mencionan de manera indirecta, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Es distinto, ¿no? Unos dicen, esta es la sangre de la alianza que se derrama por muchos, y los otros dicen, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hay un cambio en la función que las palabras ocupan dentro de la frase. A su vez también aquí es distinto el modo en que Mateo y Marcos especifican que es entregada por los muchos, que seguramente en una tradición más próxima a la terminología hebrea, como sabemos y como se ha restaurado recientemente en la nueva revisión del misal romano, la palabra muchos o la multitud en hebreo quiere decir la totalidad. Por tanto, es como si dijéramos por todos, pero se expresa de una manera más concreta con el término por los muchos, que es claramente bíblico, que aparece también en otros textos importantes como en el Apocalipsis, y desde los que luego el Papa Benedicto explicaba, cuando se hizo la nueva revisión del misal romano, el significado de esta palabra por muchos. Cuando ahora en la misa
al consagrar decimos, esta es la sangre, esta es mi sangre que se derrama por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Quiere decir, bueno, por muchos, ¿qué quiere decir? ¿Que no es por todos? No. La sangre de Cristo se ha derramado por todos los hombres, pero en la nueva traducción se ha querido conservar esta terminología mucho más fiel y cercana a los textos bíblicos por este motivo. Pero igualmente, en la terminología bíblica y en la tradición hebrea expresa la totalidad, ¿vale? San Pablo, San Lucas, en cambio, que no participan de esa tradición hebrea, que escriben en la tradición de Antioquía, afirman simplemente que es derramada por vosotros. Otra diferencia más, Marcos y Mateo no traen las palabras «haced esto en memoria mía». No están en su texto. En la versión de San Pablo y San Lucas, en cambio, esas palabras sí aparecen. Tanto tras la consagración del pan, en el caso de San Lucas y de San Pablo, como luego también, en este caso solo San Pablo, también lo vuelve a decir después de la consagración del vino. Y una última diferencia que mencionamos hoy, solamente aparece en el texto de San Mateo la expresión en remisión de los pecados, ¿no? Esta es mi sangre que se derrama por muchos para perdón de los pecados. Esa expresión solamente la recoge San Mateo. Y luego el adjetivo nueva, referido a la alianza, la nueva alianza, también aparece solamente en San Pablo y en San Lucas. Bueno, nos quedamos con esto hoy. Son muchas diferencias, como veis, importantes, algunas muy notables, que presentan los textos, y sin embargo se puede decir que hay una coincidencia fundamental. Es decir, si bien existen diferencias, como hemos hecho notar, como la que se refiere, por ejemplo, al predicado sobre el cáliz, unos dicen, este es el cáliz de mi sangre, y otros dicen, este es el cáliz de la alianza, es una diferencia muy importante. Sin embargo, hay una coincidencia fundamental en los textos que recogen, aunque con estas variaciones, el mandato del Señor y sus palabras de consagración y de institución de la Eucaristía en la última cena. El próximo día pues nos detendremos más despacio para analizar la fórmula más primitiva, va a empezar a analizar la fórmula más primitiva de los textos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.